centralizado o descentralizado, ¿ya? Acá, evidentemente, no es que los margine, pero para poder hacer una diferencia, por ejemplo, están las asociaciones que pertenecen a las universidades, ellos tienen sus propias confederaciones, la gente de la salud también tiene sus propias confederaciones, y todos sí, obviamente, pertenecemos a algo que se llama la Mesa del Sector Público, que es la que ustedes, me imagino, conocerán, porque año a año vemos el tema del reajuste y este petitorio que se negocia con los gobiernos de turno, ¿ya? Pero nosotros como ANEF vemos eso, específicamente aquellos servicios públicos y asociaciones en particular que son de los centralizados y descentralizados, como el Servicio Civil, como el Registro Civil, aduana, la DGAC, etcétera, etcétera. Mira, hay situaciones que a veces al común del ciudadano le incomoda y le molesta. Ajá. Todos los años hay una discusión por el tema del reajuste del sector público. Sí. Y el sector público, hablemos de todos los servicios para la gente que nos está viendo, como, no sé, registro civil, está impuesto interno, Sí. Senatur, en Sí. fin, todos los organismos que tienen que ver con el Estado, que tienen que negociar su aumento de sueldo, pero no pertenecen, no tienen derecho a tener sindicato, Sí. estar en la ley laboral. Entonces ustedes tienen que sentarse en una mesa a discutir con la autoridad que está de turno. ¿Es un problema eso? Por supuesto que sí, pues, o sea, el hecho de lo que dices tú, que el sector público, todos lo saben, no tenemos derecho a negociación colectiva ni a huelga. ¿Ya? Eso está constitucionalmente establecido y todo lo demás. Esto en derecho, como dicen los juristas, más de hecho sí lo tenemos porque por algo, año a año, desde la vuelta a la democracia, nosotros nos instalamos con los gobiernos para ver precisamente las mejoras, digamos, remuneracionales. Pero acá también hay un tema importante que destacar, que no solamente tiene que ver con las lucas, como dicen en buen chileno, no solamente en cómo avanzamos para, remuneratoriamente hablando, recuperar el poder adquisitivo, porque todo lo que tiene que ver con el encarecimiento de la vida, el IPC y todos estos factores económicos que se toman en cuenta para esto, no tiene solamente que ver con eso, tiene que ver también con las mejoras laborales de fondo. De hecho, en este año en particular, mucha gente cuestionaba el tema de que la ley de reajuste se haya tratado de instalar la discusión respecto de la estabilidad laboral. Algún sector político le puso la ley de amarre, que en realidad no es eso. En realidad lo que se busca justamente es buscar definitivamente el empezar un trabajo, digamos, directo a la estabilidad laboral, en que el funcionario público no se transforme en el botín de los gobiernos de turno, como muchas veces decimos nosotros. Y eso pasa muy específicamente porque las leyes nuestras están tan extemporáneas, están tan agotadas, que no son capaces de prevenir y garantizar eso, la estabilidad, que es algo como casi básico en realidad para un trabajador. ¿Se produce esa diferencia entre el funcionario a contrata, Honorario, el honorario o el de supuesto, planta? Exacto. Y es nefasto eso, ¿eh? Fíjate que hay una cuestión, para aquellos que les gusta tanto ver el tema de la norma y las leyes, que está bien, en las leyes, el Estatuto Administrativo, que es la ley que nos asiste a nosotros como funcionarios públicos, la ley establece claramente que el porcentaje o la ecuación de los plantas versus los contratas debe ser el famoso 80-20. 80% debe ser gente planta y el 20% contrata. Más si ustedes hacen la estadística, y esto está a la mano en realidad, no hay que escarbar mucho, la ecuación actualmente es al revés. Tenemos todo al revés. O sea, un gran número de gente a contrata, sobre un 70%, versus la gente que realmente está en la planta. Y esa gente que está en planta, además, que permanece a mucho tiempo, porque la concursabilidad en realidad de los servicios públicos es bastante baja. Es decir, para poder justamente tener la oportunidad y la posibilidad de tener un cupo de planta, ¿ya? ¿Por qué? Porque además eso también ha ido precisamente generando esta inestabilidad de la que discutimos. Entonces, ¿qué ocurre? Que frente a eso, el Estado, y por qué no decirlo, las autoridades, ya sea parlamentarias, de gobierno, etcétera, todas, sin dejar alguna de lado, no se han puesto realmente con la capacidad y con la disponibilidad de discutir esto de fondo, sino que, a mi modo de ver, aquí es una opinión bien personal, se desgastan en colocarle adjetivos de que la amarre y entran en una discusión más ideológica, que en realidad esto tiene más que ver con una situación más de datos, de estadística, de números, porque la cantidad de gente que somos es matemático, o sea, aquí la matemática es una ciencia exacta, y si justamente vamos nuevamente a la ecuación que establece cuántos funcionarios contrata tenemos en el país, nos vamos a dar cuenta que el tema de confianza legítima, el tema, digamos, de la estabilidad laboral, el tema, por ejemplo, de muchas otras cosas, las 40 horas, las dotaciones, etcétera, tienen que ver precisamente con ese acápite. Que mientras no seamos capaces de solucionar la situación de fondo, el resto va a terminar siendo un parche para una hemorragia. Y bueno, ustedes formaron una mesa de buen trato. Sí. Ya.
¿Tiene que ver con este tema o son varios temas que están en esa mesa? Y me imagino seguirá funcionando con el nuevo gobierno. Espero que sí, de hecho ya le hicimos, y aprovecho tu medio, muchas gracias, entre paréntesis, no debería haber partido por eso, muchas gracias por la invitación. Diferencia siempre obliga. Claro, ojalá que y estamos haciendo algunas conversaciones con algunos posibles o futuras autoridades, creemos nosotros, de poder hacer que esta mesa permanezca, porque demostró en el tiempo, entre paréntesis, la historia, esto nace el 2022, ya con el delegado presidencial de aquel entonces, Daniel Quintero, en septiembre, donde nosotros, mediante algunas conversaciones y diálogos, queríamos sistematizar un poco la búsqueda de soluciones para los problemas nuestros. No es que fuéramos tan dispersos, como muchas veces también nos cuestionan a los dirigentes, de que chuta, viene un problema y tenemos que ir a golpear una puerta, después viene otro problema, otra puerta, y así sucesivamente, y a la final, insisto, nos dispersamos y no lo damos solución a nada. Entonces nosotros buscamos justamente cómo instalarnos con las autoridades de gobierno y decir, ¿sabes qué? Ya, esta es la tabla, estos son los problemas que tenemos, pero también incorporando a quienes son expertos en la materia. Porque nosotros, en mi caso particular, y perdona que sea tan autorreferente, yo trabajo controlando aviones. Por ende, si voy a hablar, por decir algo, de migración, necesito gente experta que hable de migración. Para de esa forma yo poder aportar, claro, con mi experiencia sindical y todo lo demás, pero no convertirme en una verdad absoluta, que muchas veces también se nos cuestiona eso. Porque nadie es dueño, digamos, de alguna verdad absoluta en muchas cosas. Sin embargo, sí podemos ir aportando. Bueno, esta mesa tenía esa característica. Teníamos varias gente en un comienzo escéptica de que esto fuera a funcionar, pero nosotros nos hicimos, insisto, el trabajo, la obligación, el tiempo, todo para que sí realmente diera fruto. Bueno, y así fue que nosotros instalamos esto. Vino el presidente nacional de la ANEF, septiembre del 2022, esto se rubricó, es un protocolo de acuerdo entre las partes, y fuimos funcionando mes a mes. Y vimos varias cosas. Vimos, me acuerdo, en ese tiempo, cuando estaba muy en boga lo que tenía que ver precisamente con el tema de migración. Fuimos a Colchane, inclusive, en 3 oportunidades, a ver in situ lo que estaba ocurriendo, a invitados también, o más bien dicho, también recibidos por las autoridades de allá, de ese lugar, para ver in situ qué es lo que estaba pasando. Y después, obviamente, sentarnos a ver cómo solucionábamos el problema, cómo nosotros aportábamos, insisto, como ANEF en este caso. A esos espacios invitábamos también a los dirigentes de las asociaciones de base, que son finalmente también el núcleo importante de toda esta discusión, porque son quienes trabajan en esos lugares y quienes están viviendo, en cierta medida, también las situaciones que estábamos abordando. Bueno, y así fue avanzando, ya año tras año, cada vez se fue solidificando más esto, y aquí también nuevamente nobleza obliga, siempre hay que agradecer precisamente a aquellas personas que estuvieron y creyeron en esto. Ya, insisto, por el delegado presidencial, por Daniel Quintero, nombro a Noemí Salinas, que fue una de las personas que ideó también en una conversación que tuvimos en alguna oportunidad esto, y así otras autoridades, bueno, Ignacio Prieto, Seremi del Trabajo, que también constante y permanentemente le colocaba harto empeño para que esto funcionara, ¿ya? Siempre a disposición. Entonces, se me puede estar olvidando alguien más por ahí, me disculparán, pero lo importante es que se fue avanzando. Bueno, después también Ivonne Donoso, que fue la delegada presidencial al tiempo después de Daniel, también se puso a disposición, y finalmente con Pedro, que es el actual delegado. Fuimos cada vez esto desarrollándolo y aumentando también esa capacidad que creíamos que teníamos para buscar soluciones a muchas cosas, ¿ya? Evidentemente, nosotros siempre hemos dicho en la ANEF, no estamos en condiciones de prometer resultados, bajo ningún punto de vista. Porque la ANEF no es el empleador, no es el jefe de servicio, no es la dirección de presupuesto, no es el gobierno en sí. No, la ANEF tiene la particularidad de tener, insisto nuevamente, las ganas y el compromiso de hacer varias cosas. Eso sí lo colocamos nosotros como el aval para nuestro trabajo. Tiempo, obligación y todo eso. Porque es mío, eso no me lo puede negar nadie. Lo otro no podemos prometerlo. Pero lo que sí también, y es lo que logramos con la mesa de buen trato, creemos nosotros, es la credibilidad en el espacio. Y los dirigentes así lo sintieron. Por eso es que cada vez también los dirigentes a nosotros nos iban exigiendo cada vez más para que en ese espacio fuéramos viendo varias cosas. Migraciones, me acuerdo, voy a colocar un ejemplo nomás de esto. Cuando me acuerdo fuimos a conversar con la directora de Migraciones y nos relataba el problema de habitabilidad que tenían en el edificio. Fíjate, una paradoja. En circunstancias en que migración era el tema más profundo y complejo que estábamos viviendo, al menos en la zona norte del país. El más complicado. Y era el servicio que más carencias tenía en esa materia. No tenía ni siquiera una camioneta para salir, por ejemplo, a la frontera o ir a los lugares donde ellos desarrollan su trabajo permanentemente. Ni para eso, ni eso tenían. ¿Te fijas?
y muchas otras cosas, dotaciones, el edificio era completamente carente de muchas cosas, de salubridad y de cuestiones que en algún momento las conversamos en estos espacios, y como insisto, digamos, las autoridades, tanto los jefes de servicio como de gobierno, se dieron cuenta, además, de que esta mesa tenía eso, algo técnico, no de opinión. No era un espacio donde nos sentábamos a opinar o a hacer catarsis simplemente y hablar de la vida. No, no, no. Nosotros íbamos con datos, con cosas y con soluciones, insisto, que nosotros creíamos que se podían llevar a cabo. Que lo que ocurre es que históricamente las llamadas mesas de trabajo venían con un mal antecedente. Sí. Yo, de hecho, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, yo escribí un artículo que lo publicó Edición Cero, que es de Angelina Rojas. Angelina Rojas, sí. Y le puse El gobierno de los carpinteros, ese fue el título. Perfecto. Porque frente a cualquier problema, formemos una mesa de trabajo. Sí. Otro problema, formemos una mesa de trabajo. Y no se llega a ninguna solución. Por eso que yo te preguntaba ahora, sí, porque tiene otro nombre. Mira, no es mesa de trabajo, yo creo sino que una mesa de buen trato, y me parece un buen nombre para eso. Mira, no sé si va a sonar un poco arrogante lo que voy a decir, pero no creo estar muy lejos de la realidad. Yo termino esta etapa de la mesa de buen trato con la satisfacción de decir que duró 4 años y que sistemáticamente funcionó y sesionó para ver muchas cosas. Insisto, no solucionamos todo, no tenemos esa capacidad. Pero se visibilizaron y sí solucionamos algunas cosas, sí las solucionamos, ¿te fijas? Y aquí viene lo que tú también me planteabas, y un llamado desde ya a las nuevas autoridades. Ojalá es que le tomen el valor preciso a esto, de que este tipo de cosas o de espacios, como nosotros le entregamos también ese ímpetu, y como trabajamos también en él, ojalá es que lo valoren en su justa medida. Y ojalá es que lo permanezcan, más allá del nombre propio, más allá de que sea el Patricio Llerena o quien fuera que estuviera el día de mañana en la dirección o digamos la directiva de la NEF. Ojalá que esto permaneciera y se fuera siempre perfeccionando, siempre fuera desarrollándose de manera a darle satisfacción y respuesta a muchas cosas que tienen, principalmente a quienes representamos nosotros, que son los trabajadores y las trabajadoras. Hay una ley, o un proyecto de ley que se está anunciando que es de un diputado del Partido Republicano, Kaiser, que habla de que va a presentar un proyecto de ley para revisar todo lo que tiene que ver con la ley de amarre que le llamaron ellos, con todos aquellos funcionarios que no eran de planta y pasaron a la planta en este último tiempo. Lo cual a mí no me parece nada extraordinario que hayan estado 20 años a honorario y pasan a la planta. Se está cumpliendo un ciclo, ¿no? Pero este es un tema ya que van a tener que ver ustedes, ¿o no? Sí, por supuesto. Todo lo que tiene que ver, obviamente, con la fuente laboral de los funcionarios públicos, obviamente es nuestra obligación verla. Pero ahí está justamente la fuente, y vuelvo a lo que conversábamos recién. Ahí tiene que haber un espacio donde todos podamos, de alguna forma, disponernos a hablar. Voy a sonar un poco tecnocrático, como siempre digo, para estas cuestiones, y de repente me dio alguna reprimenda o críticas por esto. Pero es que estas cosas, lamentablemente, hay que verlas así también. Porque no saco nada de empezar a conversar y reflexionar religiosamente de muchas cosas, ideológicamente, que sí, a lo mejor puede ser parte de la discusión en algún momento, pero no puede ser la fuente misma de esto. Porque eso no nos va a solucionar el problema, por ejemplo, del 80-20. Ahora, si el diputado que tú me acabas de mencionar tiene esta intención de querer ver el tema de por qué hay tanto funcionario público, que a lo mejor él lo ve con ese prisma, el amarre y todo lo demás, ya, yo eso a lo mejor no lo voy a discutir desde el punto de vista de hacer juicio de lo que él está pensando. Sin embargo, me gustaría sentarme a conversar para que él me entregue cuál es su dato o de dónde nacen, digamos, esas apreciaciones que él tiene respecto al sector público, porque yo también tengo mi historia, tengo mi experiencia y también tengo, insisto, lógicamente voy a lo empírico, al dato que refleja completamente lo contrario. Fíjate que hay un detalle, y a un candidato a parlamentario hace un tiempo atrás se lo dije. Cuando se estaba discutiendo justamente el tema del reajuste nuestro, y tenía que ver justamente con la ley de amarre, estos adjetivos también muy rimbombantes que le ponen, así como para impactar a la ciudadanía y que todo el mundo piensa que los funcionarios públicos somos lo peor del mundo y que hay que amarrarnos una piedra en el cuello y tirarnos los tiburones al mar. Cuando yo le manifestaba esto, yo le decía, pero es extraño, y me gustaría que alguien me lo explicara, porque cuando veo la votación en el Senado de una indicación que le hace el gobierno precisamente al hecho de que aquellos funcionarios que fueran los denominados operadores políticos, aquellos que entran de confianza política, duraran solamente lo que dura el gobierno, o sea, en otras palabras, sabe que usted chocó en el gobierno y usted sabe cuáles son las reglas del partido, por lo tanto usted
tiene que irse con el gobierno, porque es un funcionario que no entró por acá, no entró por un concurso, no entró por esa puerta, sino entró por esta otra puerta que tiene una fecha de vencimiento, y usted eso lo sabe. Esa es una indicación que entregó el gobierno a la ley. Y las mismas personas que estaban reclamando, no todas quizás, pero yo sí supe, porque tuve la oportunidad, digamos, de ver en parte en la discusión, algunas personas que estaban discutiendo la ley de amarre, votaron en contra de ese artículo. Entonces yo quedé mirar y dije, pero esto no tiene sentido. O sea, lo mismo que tú estás discutiendo y que supuestamente está haciendo el gobierno de amarrar personas que políticamente hablando tienen alguna ínfula y no sé, algo que tiene que ver desde el punto de vista del partidismo y etcétera. Esto mismo que están señalando respecto de lo otro, tú dices que no corresponde. O no entiendo por qué votas en contra. Respuesta que evidentemente yo no tengo. Yo creo que sería interesante que se la pregunten a quienes votaron en contra, para que a lo mejor nos ilustren a todos esta forma un poco extraña de votar, de decidir algunas cuestiones. Y respondiendo también lo que tú me preguntas respecto del diputado, político. Insisto, si hay alguna discusión que realizar en materia del sector público, estamos completamente disponibles, no solamente acá en la región, sino como ANEF en general. Y creo estar en condiciones de decir del sector público en general, de discutir cualquier cosa que quieran discutir en materia de sector público. ¿Y sabes por qué? Porque somos nosotros quienes ejecutamos las políticas públicas. No sé si somos el eslabón más importante ni principal, pero creo que somos quienes obviamente le damos la cara a la ciudadanía. Porque las personas que están en este momento atendiendo el registro civil, las personas que están atendiendo en este momento en el IPS, las personas que están en este momento atendiendo en cualquier servicio público, son ellos los que están ejecutando esa política pública. Por lo tanto, ¿quién más que nosotros vamos a tener algún tipo de experiencia respecto de lo que otras personas idean, parlamentizan, o más bien dicho, lo llevan al punto de vista legislativo, o cosas parecidas? Nosotros. No es el ministro de la Vivienda, no es el ministro de Obras Públicas. No quiero ser peyorativo con los cargos, cada uno en su justa medida. Yo no estoy dando nombres, sino estoy diciendo el cargo en sí. Pero creo que tenemos harto que decir. Son las bases las que manejan todo el tema. Por supuesto, harto que tenemos que decir. Y a propósito de eso, la ANEF, que nace el año 1943, cumple 83 años. 83 años, sí. ¿Y qué significa Clotario Blest en toda esta historia? Pero el papá. O sea, con eso uno creo poder reflejar todo. Principalmente porque es una persona que nos entrega los principios de base de la ANEF, los fundadores de la ANEF, y no solamente de la ANEF, después vino la CUT. Sí, pues fue uno de los que estuvo ahí. Entonces, esto también tiene que ver con esto que principalmente también tratamos nosotros de transmitir a los funcionarios, a los trabajadores en general, ¿no? Que los principios que tuvo nuestro fundador precisamente estaban en proteger los derechos. Hay quienes dicen, oye, pero ustedes también tienen obligaciones. Sí, lo que pasa es que las obligaciones están determinadas muchas veces por ley o por norma. Eso yo muchas veces digo, quizás no tiene ni siquiera discusión, porque ustedes, no fuimos nosotros, quienes a lo mejor lo llevamos a alguna discusión legislativa. Pero ahí tenemos que generar un equilibrio, porque como nosotros muchas veces no somos los que legislamos, tenemos que buscar justamente también eso. Y cómo también protegemos aquello que de repente se pasa un par de pueblos y ahí sí le mete mano a los derechos de los trabajadores. Claro. Pero también hay hechos que ocurren en la administración pública con el usuario. Sí, de hecho... no siempre hay un buen trato a ese... Qué buen punto. Yo entiendo, la persona que llega a un servicio público ya viene con un problema. Sí. Y viene a buscar una solución o una respuesta. Y no encuentra una buena atención. Qué buen punto. Mira, hace un tiempo atrás, también un poco al alero de la mesa Buen Trato Laboral, o en gran medida, no un poco. Un jefe de servicio nosotros nos plantea que tenía serios problemas de la atención, no la atención, sino de la respuesta del usuario hacia el funcionario, que muchas veces era agresivo, claro, no solamente físicamente, sino también desde el punto de vista psicológico, con malas palabras, o solamente el trato que muchas veces el usuario tenía para contra los funcionarios, o con los funcionarios. Entonces la pregunta que nos decía, oye, pero ¿qué puedo hacer en este asunto? Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Es que no sé cómo atenderlo esto. Oiga, pero si está el estatuto administrativo, así como usamos el estatuto administrativo para otras cosas, el estatuto administrativo también úselo para eso. Si usted usa el estatuto administrativo para levantar sumario y cosas así y todo lo demás, porque está establecido por norma y a lo que nos asista todo, eso también está para los funcionarios públicos para defenderlo. Porque ahí dice claramente el estatuto administrativo que si usted tiene un funcionario que es agredido en cualquiera, digamos, sus causales, no sé cómo decirlo, usted tiene la obligación de denunciarlo. ¿Y a quién tiene que denunciarlo? El Ministerio Público, a donde corresponda. El que sabe cuál es el punto, que cuando uno va a un servicio público, la primera respuesta es no. ¿En qué sentido? No conoces la palabra sí.
Por ejemplo, yo voy a nombrar el municipio, voy a la oficina de parte, le digo, oiga, yo quiero hablar, no, acá no corresponde. Tiene que ir al tercer piso porque allá llega al tercer piso, no, acá nosotros no, nunca te dicen sí, nunca te dicen, oye, a ver de qué se trata su tema para yo orientarlo. Claro. Ese es el punto, que la palabra no en muchos servicios públicos es la primera respuesta que recibe uno. Sí, y recojo eso. Lo que dices tú en cierta medida tiene algo de verdad. Pero sin embargo siempre he dicho que hay que ir a la fuente del por qué el no. Porque la persona no se dispone, creo yo, a decir no porque no nomás. Claro. O sea, yo no voy a trabajar en la dirección de aeronáutica a decirle no negativo en la jerga nuestra porque no nomás. Eso debe tener una fuente. Algo está ocurriendo de fondo y que muchas veces no se ve. Entonces se aplican ciertas medidas sobre la base de la estética, pero no el fondo del problema, que era lo que te comentaba recién. No sé si habrá un problema, por ejemplo, de capacitación. Estoy buscando Por algunos. A lo Por mejor ahí va. la persona a lo mejor no está o no es competente a lo mejor para esa función en particular. O sea, si tú vas a colocar a una persona que no es empática, que no tiene habilidades blandas, por ejemplo, atender público, por decir algo, no sé, atender en la entrada a un servicio público, evidentemente que te va a ver en serias dificultades porque esa persona, como no tiene cómo llegar deferentemente quizás al usuario, va a tener conflictos permanentes. Pero entonces el problema no es el que la persona esté ahí, si el problema está identificado, el problema es que el jefe de servicio quizás no tiene la capacidad de liderazgo suficiente, no solamente ese jefe, es el líder, Claro. para buscarle una solución al problema. Entonces, ¿en qué descansa? Lo sancionamos. No, es que es un mal funcionario, entonces lo voy a calificar mal. Y ahí vamos a otro problema, que generalmente, tú lo sabrás, los dirigentes estamos muy lamentablemente acostumbrados a eso, a que llegamos a fin de año y después les quieren encontrar el contrato. Entonces después tú empiezas a conversar con que entre paréntesis la mesa de contrato también logró esa característica. No era solamente una discusión entre la ANEF y el gobierno. No, se convocaba y se invitaba a participar de la discusión también al jefe de servicio, porque ellos tienen mucho que decir. Claro. ¿Me entiendes? Y eso era una parte importante, no era marginarlos de la discusión, al contrario, los invitamos. Algunos iban, otros no, pero bueno, eran invitados. Ahora, ¿qué pasaba? Bueno, el jefe de servicio decía, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que el trabajador trabaja mal. El trabajador trabaja mal. Pero eso es muy ambiguo. Puede ser hasta subjetivo, porque yo te puedo creer como puedo no creerte. Dato mata relato. Pero dime, ¿dónde está tipificado eso? ¿En alguna hoja de calificaciones? ¿En alguna evaluación de desempeño que le hiciste al funcionario? ¿Algún método estadístico que establezca algo de esas características? No, es que pasa que él trabaja mal porque él le contesta mal a los usuarios. Y entonces yo tengo muchas quejas. Ya, pero ¿dónde están esas quejas? Es que y empezábamos a darnos vueltas. Entonces tú decís, puede tener razón, quizás, el jefe de servicio, pero a la final terminábamos casi eso, en un método de opinión simplemente, o una visión muy particular que en el fondo no te decía nada. Y aquí vamos al siguiente. Si tú te vas fijando, esto trae, claro. O sea, cada situación o acción trae una consecuencia. ¿Y qué es lo que pasaba? Lo despedían, que fue lo que nos estaba pasando, por ejemplo, este año. Bueno, lo despiden. Que algunos dicen, no, que no le renovamos la contrata. Sí, ya, pero eso queda para los abogados, para la gente. Y yo no necesito clases de leyes. Y lo que yo necesito finalmente es que me entregues un fundamento de por qué ese trabajador lo estáis dejando sin su fuente laboral. Eso es lo que nosotros pedimos. Y si tú tienes argumentos suficientes, tenlo por seguro que nosotros te vamos a decir, perfecto. Entendemos el por qué. Pero como eso no se da, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Que el funcionario se va a la Contraloría o, lo que ha estado ocurriendo últimamente, producto de la discusión que hubo de la confianza legítima, a tribunales, tutela laboral o recurso de protección. Pero eso también te da una consecuencia. Sería bueno que la ANEF se transformaran en sindicatos, pudieran tener acceso a formar sindicatos en la administración pública. Es que pasa que... o no es la solución del tema. No sé si sea la solución. La verdad es que no sé si cambiarnos el nombre sea la solución, más allá, digamos, del trasfondo, digamos, de lo que es un sindicato y una asociación de funcionarios, ojo. Porque entiendo para dónde va la pregunta, es decir, tener derecho a huelga, negociación colectiva, etc. Porque fíjate que y esto lo hemos conversado interesantemente en varias oportunidades con ANEF. Fíjate que somos la única negociación ramal en Chile. Somos la única. Porque aglutinamos a distintas confederaciones como mesa de sector público a discutir todos los años con nuestro empleador, que es el Estado o el gobierno, cuestiones que tienen que ver con lo nuestro. ¿Te fijas o no? O sea, en la ANEF
La que... Es que no es la ANEF, la mesa del sector público. La ANEF pertenece a la mesa del sector público. Y en esa mesa del sector público, ¿quién está? Están las confederaciones o las agrupaciones que representan al área de la salud. Por ejemplo, está la FENAT, la FENAT Histórica, la FENPRUS, están la Confusame, están todo lo que tiene que ver con la atención primaria de salud. Está, bueno, hay varias. Las universidades también. La educación en general. Educación, bueno, hay varias, ¿ya? Son 16. Y esta, obviamente, es coordinada por la CUT, por la Central Unitaria de Trabajadores, que evidentemente genera los espacios de discusión con el gobierno, insisto, para poder plantearnos nosotros, reitero, no solamente el reajuste, sino estas materias que también son importantes de debatirlas con los gobiernos. Ya, bueno, dicho eso, entonces, frente a eso, en la experiencia que uno tiene, si bien es cierto, es necesario en algún momento solidificar la presencia de las asociaciones y por defecto de los dirigentes, para que no haya ningún tipo de espacio donde se nos pueda conculcar también lo que nosotros realizamos, porque muchos jefes de servicio también buscan eso, ¿no? Te coartan, te bloquean y realizan ese tipo de conductas, como hay muchos otros que son bien respetuosos, entre paréntesis. Pero hay que buscar alguna forma, sí, y eso es parte, digamos, de la discusión que se tiene actualmente, de cómo solidificamos esto. La presencia del dirigente. Fíjate que, por ejemplo, hay cuestiones que son extrañas. La Contraloría se pronuncia respecto a los fueros sindicales en circunstancias que es la Dirección del Trabajo la que a ti te embiste como dirigente. Es extraño. Es súper extraña la fórmula. Es raro. ¿Te fijas? Entonces, ¿hasta dónde llega? No quiero ser cuestionador en absoluto de la labor fiscalizadora que tiene la Contraloría por defecto, y enhorabuena que lo haga, entre paréntesis. Qué bueno que hayan tomado esa premisa. Pero... yo creo que pastelero tus pasteles, porque si yo mis antecedentes como dirigente sindical se los presento a la Dirección del Trabajo para que ellos me lo validen y obviamente me generen, digamos, una instancia, digamos, de vigencia y todo lo demás, ¿por qué la Contraloría se pronuncia respecto a los fueros sindicales? Insisto, no digo que la Contraloría no sea lo que tenga que hacer, pero es raro. Yo creo que va por el lado de los abusos que se hace a veces. Pero eso perfectamente lo podría hacer también la Dirección del Trabajo. Claro, no lo hace. ¿Qué es el tema? Porque entonces, conozco muchos ejemplos. Vamos nuevamente a la fuente. Claro. Al fondo del problema. El fondo no es quién entonces. Claro. Es el por qué o qué es lo que tenemos que hacer para que eso no se vaya. Por ejemplo, que no digo que es la mayoría. No. Siempre son los menos. Sí, dejémosle pero es lo que más se nota. Dejando el eufemismo de lado, claro. Todos sabemos, no nos vendamos la suerte entre gitanos. Sí, en todos los lugares y en toda orden de cosas siempre hay personas que lamentablemente se pasan de pueblos, como dicen actualmente, y claro, hacen mal uso de las cosas. Claro. Hay que decir las cosas como son, pero también hay un número importante de dirigentes que son bien respetuosos, que son asisten bien a su trabajo, lo sienten esta obligación. Cumple con su función gremial. Exacto. Y también con su función laboral. Sí, por supuesto. Que es lo que debe ir haciendo. Exacto, claro que sí. Bueno, pues Patricio Llerena, Chamberlain. Sí, Chamberlain. Sí, quiero agradecerte que hayas conversado con nosotros y no sé si tú quisieras hacerle algún llamado, alguna propuesta a quienes nos están viendo en este minuto porque estamos en directo, pero después quedan en el aire. Sí, bueno, primero que todo y nuevamente agradecerles siempre a ustedes el espacio que nos entregan, particularmente nosotros como ANEF, en mi caso particular, para hablar un poquitito de lo que hacemos. ¿Ya? Siempre es interesante poder visibilizar estas cosas. ¿Ya? Mucha gente normalmente los desconoce. Y claro, siempre dirigirnos a los funcionarios y a las funcionarias, a los trabajadores y trabajadoras en general. Nunca vamos a prometer cosas que no vamos a poder cumplir. No estamos en esa condición. ¿Ya? Ni llenar expectativas que muchas veces tampoco vamos a ser capaces de llenar. ¿Ya? Sin embargo, sí estamos en capacidad de comprometer nuestro trabajo, las obligaciones y todo lo demás. No nos pidan también, por favor, que nos convirtamos en jueces antes del juicio. Porque no es tampoco, creo, la labor nuestra. Hay una línea muy delgada entre lo justo y lo correcto. Y eso genera diferencias. Y muchas veces también nos pasan la cuenta por eso. Le dicen, no, es que pasa que el dirigente no me atendió por esto. Y porque además pertenece a esto otro. Claro. Que el partido, no sé, que es católico, apostólico romano, no sé, otras cosas más. Y eso empieza a generar ciertos sesgos. Y por ende también empieza a debilitar la imagen del sindicalismo, no solamente del dirigente y de la asociación quizás, o confederación que representa, sino del sindicalismo en general. Por ende, nosotros como ANEF, sí, y esto todos quienes han tenido la oportunidad de compartir con nosotros en distintas índoles, siempre lo hemos dicho, no nos permita, no nos pidan que seamos jueces, porque la ANEF tampoco es un tribunal de justicia. Los tribunales están allá donde saben todo el mundo que están los tribunales, y ahí están los jueces. ¿Ya? Nos pasó, no sé si me estoy extendiendo más allá de lo debido, pero creo que también es necesario ejemplificarlo con lo que pasó con las licencias médicas. Tema potente.
donde todos nos vimos de alguna u otra forma apuntados con el dedo. Pero nosotros ahí fuimos bien estrictos y directos, en decir, no conviertan a la ANEF en un fiscal de sumario, ni en un juez de la República, tratando de resolver lo que en esos espacios se tiene que resolver. Mi función como dirigente es lo que siempre se ha dicho, velar por el debido proceso. Que quien es imputado de algo, obviamente esa persona tenga también la capacidad de defenderse, como corresponde. Y que los juicios o estos sumarios se desarrollen como corresponde. Y que sea eso lo que determine finalmente si hay una sanción, si hubo o no hubo culpabilidad. Pero no le piden, porque si no el dirigente de la ANEF va a decir, ¿sabes qué? ¿A ti te creo? No, a ti no te creo. O me dijeron que lo que tú decís no es así. Uno le puede tener buena a uno y mala a otro. Y ahí se aprovecha la... Exacto. Entonces, eso, hacerle un llamado, obviamente que tenemos una gran y potente, digo yo, un trabajo, ¿verdad? Hay desafíos por delante de muchas cosas que están ocurriendo. Esto independiente del gobierno. Alguien una vez me preguntó si teníamos temores. No, temores tengo otras cosas. Ya que caiga un meteorito el día de mañana, desaparezcamos todos. Eso para mí a lo mejor de repente tener miedo al diablo, no sé, a otras cosas. Bueno, gracias, Patricia. Bueno, y también darle las gracias a quienes nos están viendo a esta hora y han seguido, como siempre, esta palabra iquiqueño. Hasta la próxima edición y nuevamente gracias por tu compañía. Gracias.